¿Empezamos? ¿Sí? Bien, buenas tardes. Abrimos la sesión. Presidenta, gracias por acogernos para esta sesión. Y, en primer lugar, hará uso de la palabra doña Carmen Calvo, presidenta de esta Casa en el Consejo de Estado. Majestad, señor presidente del Gobierno, vicepresidenta, ministro, consejeros, consejeras, señoras y señores integrantes de este Pleno. Me corresponde hoy el altísimo honor de darles la bienvenida a esta reunión constitutiva del Pleno de la Comisión Nacional encargada de conmemorar el 5º centenario de la creación del Consejo de Estado, una institución crucial en la historia política y jurídica de España. La presencia de Su Majestad el Rey y del presidente del Gobierno en este acto inaugural simbolizan la relevancia del Consejo de Estado del que forman parte algunos y algunas de los que aquí estamos presentes. Con la asistencia de ambos a este acto nos trasladan la importancia que otorgan a la trayectoria de un órgano que es historia de nuestro país, así como a la labor que aquí se desarrolla al servicio del interés general. Y sirva su presencia, además, como preludio de su participación en los hitos venideros en el año que viene. Hoy nos convoca la historia, y la historia nos brinda la gran oportunidad de recorrer y celebrar los 500 años de existencia consolidada del Consejo de Estado, en los que este órgano ha adoptado diferentes texturas jurídicas. Somos el hilo conductor que ha acompañado a la Corona de España en todos sus momentos y a 2 repúblicas. Ha sobrevivido a la dictadura y hoy servimos a la democracia, como recoge nuestra Constitución en el artículo 107. Esta continuidad histórica atestigua la trascendencia y relevancia de su misión consultiva. El Consejo de Estado nació en Granada de la mano de Carlos I de España, el emperador Carlos V, que preside nuestro salón de pleno. Ya entonces el emperador comprendió que el buen servicio al Estado no puede descansar únicamente sobre la fuerza o la voluntad, sino que requiere también un tiempo y un espacio para el conocimiento, la experiencia y la deliberación. Como afirmaba el propio emperador, no hay poder más firme que el que se apoya en el juicio de los prudentes. Siguiendo esta misma reflexión, el filósofo cordobés Averroes disertaba sobre el hecho de que la gobernanza solo es justa cuando se apoya en la luz de la razón, que disipa lo que la fuerza intenta imponer, porque solo lo que convence al entendimiento permanece en el corazón de las personas. Podemos afirmar que el Consejo se ha mantenido fiel a su misión a lo largo de estos 500 años, servir a la buena gobernanza pública desde el conocimiento, la independencia y el profundo respeto a la legalidad. Esta idea, profundamente enraizada en la tradición española, sigue viva y nos conduce a quienes ahora somos el Consejo de Estado 5 siglos después. Ahora bien, conmemorar estos 500 años del que es el Consejo más antiguo de Europa y quizá el más antiguo del mundo, no supone solo rememorar el pasado, sino también renovar nuestro compromiso con los valores y los principios que han hecho del Consejo de Estado una institución de prestigio, que con su labor diaria mejora la democracia, porque aporta rigor jurídico al Estado de Derecho y garantías para el sostenimiento del sistema institucional. Este cometido es el que asumimos hoy. Tenemos una doble misión. Por un lado, honrar la historia de este órgano, custodiando su memoria y reconociendo el legado de quienes nos precedieron, y al mismo tiempo mirar al futuro, abriendo espacios de reflexión serena y rigurosa sobre el papel que ha de desempeñar la función consultiva en las democracias actuales, en un tiempo que exige claridad, prudencia y diálogo. Termino agradeciendo su asistencia a todos, a todas los que están aquí presentes y en especial a las instituciones y a los mecenazgos que se han prestado generosa y prontamente a colaborar en esta conmemoración sobre la que, como podrán imaginar, ya hemos empezado a trabajar largo y tendido. En unos días el Comité Ejecutivo concretará un programa de actividades que deberá ser aprobado por este Pleno,
en el mes de enero tal vez, al que ya pueden sentirse emplazados. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Y a continuación tiene la palabra don Leopoldo Calvo Sotelo Ibáñez Martín, secretario general de esta Casa, del Consejo de Estado. Con vuestra venia, señor. Bajo la presidencia de honor de Su Majestad el Rey y junto con el presidente del Gobierno, que ostenta la presidencia de este órgano, se constituye en este acto el Pleno de la Comisión Nacional para la Conmemoración del 5º Centenario del Consejo de Estado, que fue creada por Real Decreto de 18 de febrero de 2025. Con arreglo al artículo 1 de dicho Real Decreto, la Comisión Nacional tendrá como funciones impulsar y coordinar las actividades que lleve a cabo la Administración General del Estado de manera conjunta con el Consejo de Estado en relación con esta celebración. También promoverá la colaboración de la Administración General del Estado con las administraciones de las comunidades autónomas, con las administraciones de otros países o con organismos internacionales, con entidades públicas o privadas, así como con otras personalidades relevantes que guarden relación con las funciones que desempeña el Consejo de Estado. Entre las competencias que el Real Decreto atribuye al Pleno, cabe destacar las siguientes: elaborar y aprobar el programa de actividades de la Comisión Nacional, supervisar la ejecución del programa de actividades aprobadas, recabar la colaboración de departamentos ministeriales y de organismos y entidades públicas y privadas, así como de los particulares para el cumplimiento de sus funciones, objetivos y proyectos. El Real Decreto prevé también la existencia de un comité ejecutivo que informará periódicamente al Pleno sobre el desarrollo del programa de actividades de conmemoración del 5º centenario y así ocurrirá a partir de la próxima reunión del Pleno. El Pleno, que hoy se reúne bajo la presidencia de Su Majestad el Rey, se compone del presidente del Gobierno, la presidenta del Consejo de Estado, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, el ministro de Justicia, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, los miembros de la Comisión Permanente del Consejo de Estado y 17 vocalías, cuyos titulares han sido nombrados por Real Decreto del presidente del Gobierno de 27 de noviembre de 2025. La Secretaría del Pleno me corresponde a mí como secretario general del Consejo de Estado. Para la válida constitución del Pleno de la Comisión Nacional, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del presidente, del secretario y de al menos la mitad de los restantes miembros, de acuerdo con el apartado 6 del artículo 5 del Real Decreto Regulador. De este modo, y dado que tales requisitos de quórum se cumplen ampliamente, puedo dar fe de la válida constitución de este Pleno de la Comisión Nacional del 5º Centenario del Consejo de Estado. Muchas gracias, secretario general. Y a continuación tiene la palabra don Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Majestad, presidenta del Consejo de Estado, querida Carmen, vicepresidenta María Jesús, ministro, gobernador del Banco de España, resto de autoridades integrantes de este Pleno de la Comisión Nacional del 5º Centenario del Consejo de Estado. Lo ha dicho antes la presidenta, conmemorar 5 siglos de historia, como haremos el próximo año con el Consejo de Estado, no es algo común. A un país no se le dan muchas oportunidades de celebrar instituciones que han sobrevivido, podríamos decir que a todo, a las glorias y a las ruinas, a los cambios de dinastía, a las constituciones efímeras y a las que hicieron época, a las guerras, a las reconciliaciones, en definitiva, a las luces y las sombras de nuestra historia. Es cierto que uno puede pensar, como dijo alguien en una ocasión, que afortunados son los pueblos cuya historia se lee con aburrimiento. Pero la historia es la que es. Y a fin de cuentas, la España de hoy, una democracia plena, abierta al mundo, profundamente europeísta, no puede entenderse sin ese pasado repleto de turbulencias. De hecho, es consecuencia directa de esa azarosa historia. Esta es una de las razones que dan especial sentido a que conmemoremos con todo el honor que merece, lógicamente, el 5º centenario de una institución testigo de muchos de esos avatares. Una institución que, a pesar de ellos, siempre ha estado ahí y que no ha dejado de servir a España, como ha dicho antes la presidenta, precisamente para eso, para perfeccionar y mejorar nuestra arquitectura jurídica. Si algo debemos reconocer, y creo además con claridad, es que
ha sido en democracia cuando el Consejo de Estado ha alcanzado su plenitud. Porque solo en una democracia madura como la nuestra, la más sólida y prolongada de nuestra historia, se gobierna desde la obligación y también desde la necesidad de una escucha permanente. En unos días, como sabemos, todos los aquí presentes y el conjunto de la sociedad española vamos a celebrar el 47 aniversario de la aprobación de nuestra Constitución. En su artículo 107 encuentra acomodo la figura del Consejo de Estado definido como un órgano, un supremo órgano consultivo del Poder Ejecutivo. Y yo creo que este es un hecho reiterado a lo largo de nuestro constitucionalismo, porque en todas las normas fundamentales de nuestra historia, excepto en una, hay una referencia expresa a esta institución. Este quinto centenario coincidirá además con otra efeméride de enorme valor simbólico para nuestra sociedad, para nuestro país. En 2026, nuestra Constitución de 1978 va a superar en vigencia a aquella de 1876 y, por tanto, va a ser la más longeva de nuestra historia. Esto yo creo que es un hito extraordinario, formidable, para un país en el que la libertad siempre fue un paréntesis entre tiranías y, por cierto, la mejor evidencia de que la democracia plena y consolidada que hoy somos es una conquista que nunca nadie va a poder arrebatarnos. Aquí, en esta casa, en estos muros, los proyectos de ley, los decretos, las normas que modelan el día a día de millones y millones de españoles y españolas se examinan con la lupa de la legalidad, la perspectiva de la experiencia y me consta, queridos consejeros y consejeras, porque así me lo dice la presidenta, con acalorados debates. Con ese espíritu yo creo que es muy importante afrontar esos debates porque es lo que permite lograr la excelencia. Por tanto, su labor es fundamental porque el Consejo no gobierna, pero sí sugiere, no decide, pero orienta. Complementa, en definitiva, al Poder Ejecutivo, haciendo más precisa su respuesta. Porque después de escuchar, es el Poder Ejecutivo, evidentemente, quien decide, y es el Parlamento Nacional, las Cortes Generales, quienes las aprueban, esas leyes. El Consejo, por tanto, lo que hace es acompañar, es mejorar. En definitiva, como decía antes la presidenta, fortalecer nuestra democracia. Y eso, pues en un momento de decisiones que no admiten demora, y hemos vivido muchas durante estos últimos 5 años, por ejemplo, el estado de alarma y la respuesta a la pandemia. Yo creo que es más importante que nunca. Cuando la inmediatez, si me permiten, parece imponerse a la reflexión, esta institución, si algo nos recuerda a aquellos que tenemos el honor coyuntural siempre de ostentar la labor del Poder Ejecutivo, esta institución nos recuerda, como decía, que aquello que dura es aquello que se piensa bien y que las grandes decisiones necesitan sosiego, método y rigor. Por eso creo que es importante subrayar desde el Poder Ejecutivo no solamente nuestro agradecimiento, sino que su función consultiva no es una mera formalidad. Es muy importante para todos y cada uno de los ministros y ministras que evidentemente componemos el Consejo de Ministros, porque es una garantía, una columna discreta pero imprescindible, en definitiva, del Estado de Derecho. Y también me parece que es importante y obligado subrayar que otra de sus funciones, quizá menos evidente, es la de la pedagogía. El Consejo de Estado nos enseña, a nosotros también nos permite aprender. Enseña que el poder compartido, por cierto, es mejor que el poder aislado, que una sociedad que delibera es mucho más libre que una sociedad que improvisa y que el conocimiento acumulado de una nación, sus juristas, su tradición institucional, su memoria administrativa, que la tiene y es muy prolongada, es una riqueza que debe protegerse. Ese es, en el fondo, el hilo invisible que a mí me gustaría reivindicar de estos 500 años de historia. La idea de que escuchar hace más fuerte a nuestra nación, la hace mejor. El Consejo de Estado nació en un mundo que no se parece en nada al actual, afortunadamente. Un mundo sin electricidad, sin universidades, o al menos sin universidades para todos, sin derechos sociales, sin Internet, sin móviles. Bueno, eso, un mundo, hay que recordarlo,
Y no hace falta irse cinco siglos atrás, bastan 5 décadas donde las mujeres no eran ciudadanas de pleno derecho. Y hoy tenemos una presidenta del Consejo de Estado. Porque tradición, pues evidentemente no es inmovilismo, ni rigor es sinónimo de inacción. Una institución que cumple 500 años no es un museo, ni un vestigio del pasado. Es presente y es futuro. Y es lo que me gustaría también trasladar a todos los consejeros y consejeras. Es presente y es futuro. Es la prueba de que España ha sabido conservar lo que funciona y al mismo tiempo adaptarlo a cada momento histórico. Lo que se mantiene vivo y vigente no es lo que permanece igual, sino lo que sabe transformarse sin perder su esencia. Y eso es, en el fondo, señoras y señores, Majestad, lo que celebramos hoy con esta sesión constitutiva de la Comisión Nacional que va a coordinar los distintos eventos y actividades del próximo año, el año 2026. Celebramos que el Consejo de Estado ha sabido acompañar a un país que cambia, que se digitaliza, que innova y que se enfrenta a retos que eran absolutamente impensables para quienes lo fundaron allá por el año 1526. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Pues me corresponde unas últimas palabras para cerrar esta sesión. Presidente del Gobierno y presidente de esta comisión, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, ministra de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, presidenta del Consejo de Estado, miembros del Pleno de esta Comisión Nacional del quinto centenario. Pues gracias, presidenta, por esta convocatoria, por la invitación para presidir esta sesión en la que se constituye la Comisión Nacional que se encarga y se encargará de organizar, de poner en marcha la conmemoración de los 5 siglos de historia de una institución tan singular, tan antigua y actual como es este Consejo de Estado. Múltiples intelectuales, pensadores, han señalado acertada y reiteradamente esa frase de que los hombres, entendamos hombres y mujeres ahora, pasan, pero las instituciones permanecen. Es una gran verdad y por su edad venerable el Consejo de Estado es probablemente el mejor paradigma de la validez de esta afirmación. El objeto de esta comisión, como es bien sabido y hemos escuchado, es celebrar la aportación que ha hecho una institución a nuestra historia, nada menos que 5 siglos de historia, y que es tan actual, tan vigente en nuestro día a día. Y por extensión, también es una manera de recordar y de poner en valor la importancia de las instituciones. Las instituciones como cauce hoy de nuestra convivencia democrática. Sobre este tema me gustaría hacer unas reflexiones muy breves. Como nos ha recordado la presidenta del Consejo de Estado, según el artículo 107 de la Constitución, el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno y fue fundado por Carlos I, emperador Carlos V, en 1526, porque entonces ostentaba también el Poder Ejecutivo. Es el consejo más antiguo, según todos los testimonios, más antiguo de Europa y por tanto, como decías, presidenta, entendemos que instituciones parecidas en el mundo pues no las hay de este nivel. Es verdad que existían otros consejos consultivos de una extensión más reducida, Consejo de Castilla, Consejo de Indias, Consejo de Aragón, pero es el primero que reúne, que integra con visión de conjunto, integradora y global, porque tenía una visión global para los asuntos internacionales, sin duda innovador y moderno en su momento. Estos datos que he enunciado bastarían, sin necesidad de nada más,
para hablarnos de su enorme prestigio. Pero se da la circunstancia de que la historia y las funciones de este Consejo, es decir, lo que ha hecho y lo que hace, es incomparablemente más rico y a menudo esa riqueza pasa desapercibida al conjunto de la ciudadanía. Y aquí quiero recordar, cuando visité por primera vez este Consejo de Estado, siendo estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma, que para mí era un gran desconocido, como para todos los compañeros de promoción y compañeras de la facultad de entonces. Entonces fue un descubrimiento, realmente fue algo notable y que valoramos mucho en ese momento iniciático en el mundo del derecho. Y qué gran ocasión supone este quinto centenario para saldar ese déficit de conocimiento, para divulgar lo que es y lo que hace esta gran obra de la que han participado durante muchas generaciones algunas de nuestras mejores mentes jurídicas y que se ha levantado en paralelo a la historia de nuestro país. Una obra que se nutre, entre otras aportaciones, de la finura jurídica del cuerpo de letrados del Consejo de Estado, que tan fielmente encarna esa idea del jurista humanista, del jurista al que nada de lo humano le es ajeno. Será una oportunidad para recordar, como también señala la presidenta y el presidente del Gobierno, el papel del Consejo en la consolidación de nuestras libertades democráticas, un proceso cuyo inicio, por una afortunada proximidad de efemérides, estamos empezando a conmemorar, como saben, este año. Permítanme insistirles en la dimensión didáctica que también ha mencionado el presidente, que creo puede tener el programa conmemorativo. Explicar algo en tiempos trepidantes como los nuestros es un desafío enorme y complejo, y lo es aún más si la explicación trasciende su principal objeto, que es el Consejo de Estado, y mediante el ejemplo de su alta labor refleja también el valor de todo nuestro marco institucional. Pero es un trabajo muy necesario, porque las instituciones, recordémoslo, permanecen, y esa permanencia, no siendo de por sí ni su objetivo último, ni su razón principal de ser, acaba convirtiéndose en el mayor aval de su prestigio y el mejor reflejo de su utilidad. Dije apenas hace una semana en el Congreso de los Diputados, citando a Borges, que somos nuestra memoria. A veces la actualidad absorbe tanta atención que la memoria se diluye. Y creo firmemente que esta Comisión Nacional puede contribuir a ese tan necesario ejercicio de memoria colectiva. Les animo, por ello, a elaborar un programa ambicioso, que seguramente ya está prácticamente ultimado, que cuente con representantes de todos los sectores e incorpore la dimensión europea e iberoamericana reflejada en aquellos países con consejos consultivos homólogos a nuestro Consejo de Estado. Un programa que llegue a todos y lo haga con el lenguaje que más y mejor se entienda, el lenguaje claro e inclusivo, que es otro de los grandes retos del mundo del derecho en su relación con la ciudadanía. Les deseo, en definitiva, que tengamos un año lleno de ocasiones para el encuentro y para la memoria. O como dice el Quijote, cuya primera edición, recordemos, vio la luz cuando este Consejo llevaba ya casi 8 décadas sirviendo al Estado. Que sea un año lleno de, cito, sucesos dignos de feliz recordación. Nada más. Muchas gracias y cerramos la sesión.